Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que como todos los sábados por la tarde, que es la hora de la historia, estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya saben que estamos en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, en un programa que llega a muchísimas ciudades del interior de nuestra patria y que también alcanza hasta los Estados Unidos de América, Puerto Rico, Canadá y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde existe Internet. Pueden ustedes sintonizarnos en la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar y ahí nos pueden perfectamente bien escuchar. Les agradezco muchísimo que me acompañen esta tarde nuevamente de encierro, por esto el programa es grabado. Ya saben que aquí en la capital estamos nuevamente disque en semáforo amarillo, después de estas 2 semanas de utopía de que se había terminado la pandemia y que pues todos sabíamos que no era así, creo que menos la autoridad. Y finalmente ya nos regresaron a esta condición de alarma, razón por la cual se graba este programa. Pero estoy atento como siempre a sus amables comentarios que ustedes se toman la molestia de enviarme, ya sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a través de mi página de Facebook Villalpando y la Historia, ambas vías que están totalmente a su disposición. Así que, amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas, y si les parece, vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a regresar a estos otros temas que a veces platicamos, que ameritan cierta reflexión, cierta prudencia inclusive, pero que son importantísimos para poder entender el presente. En los últimos meses se ha estado insistiendo en muchos medios de comunicación e incluso en las redes sociales, que estamos viviendo una época en la cual nuestro gobierno pretende mirar al pasado, vivir como en el pasado, regresar al pasado. Y muchos analistas han intentado hacer la equiparación de que quizás, y esto es algo que no comparto, pero mucha gente lo opina, quizás lo que se pretende es regresar al modelo que se vivía en las épocas del presidente Luis Echeverría Álvarez. ¿Será cierto? Yo no lo sé. Y al contrario, invito a que me acompañen a tratar de llegar a una conclusión, porque normalmente muchos analistas hablan por hablar, con un conocimiento bastante superficial de la historia, y a veces piensan que basta con un tweet, que yo ni tengo esa cosa de Twitter, para poder expresar en un par de centenar de caracteres una idea profunda. Y de un plumazo, o de un teclazo diríamos hoy en día, hacen juicios lapidarios sobre lo que aconteció hace medio siglo. Pero yo he querido que en este programa podamos hacer un recuento somero, rápido en el tiempo que tenemos disponible de casi 1 hora, de lo que sucedió en aquellas épocas ya lejanas, cuando gobernó a este país el presidente, insisto, Luis Echeverría. Después de que terminemos, creo que todos podemos hacer la comparación y llegar a la conclusión de si
las políticas actuales corresponden a las políticas de hace 50 años, de si tal parece que estamos regresando al pasado, de si está presente aún. No puedo decir el fantasma de Luis Echeverría porque el presidente o expresidente está vivo aún, pero sí, su sombra política, social, económica, cultural, si está vigente de nueva cuenta en nuestro México. Este es el tema que platicaremos. Pero miren, vamos a comenzar por el principio. Hay una regla de oro en la historia que hemos platicado y que he comentado con ustedes en alguna ocasión, que señala que la historia o los acontecimientos históricos susceptibles de poder examinarse son aquellos que tienen como un límite temporal que hayan sucedido por lo menos hace 50 años, o bien que los protagonistas de esos acontecimientos ya hubiesen fallecido. En este caso, insisto, el expresidente Luis Echeverría sigue vivo, tiene ya 99 años de edad, pero los sucesos ocurrieron ya hace 50 años. Así que estamos de alguna manera en la orilla de ese límite para poder platicar acerca de cómo era el México en aquel, pues no tan remoto tiempo. A mí ya me tocó vivirlo en mi juventud. Seguramente a muchos de ustedes también, pero también estoy seguro que a la gran mayoría de las personas que me hacen el honor de escucharme, pues o eran muy pequeños o de plano no habían nacido aún. Recordemos pues cómo era aquel tiempo. Pero antes de eso vamos a platicar quién era, de manera también muy rápida, Luis Echeverría Álvarez, que alcanzaría la presidencia de la República en el año de 1970, el 1 de diciembre, y la dejaría 6 años después, también el 1 de diciembre, o 30 de noviembre sería su último día, del año de 1976. En estos 6 años corre el sexenio en que gobierna México el presidente Luis Echeverría. Esto nos implica ya una reflexión importante. Es la época de apogeo del antiguo sistema político mexicano, que podemos resumir en la frase de que era el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, el que gobernaba México, con una serie de características entre las cuales destacaba como primordial la preeminencia del presidente de la República, la importancia mayúscula que tenía el titular del Poder Ejecutivo en la vida nacional. No había día que no apareciera su fotografía, sus declaraciones, noticias sobre él en la prensa cotidiana y en la televisión y en la radio. No había, por supuesto, redes sociales, pero en los medios tradicionales de comunicación ahí estaba presente siempre el presidente de la República, Luis Echeverría, o cualquiera que haya sido, Es decir, una nota distintiva de este sistema político férreo, piramidal, en la cúspide de la cual estaba el presidente de la República, tuvo como uno de sus representantes a Luis Echeverría. Heredó el poder, un poder que se acumulaba en los presidentes de la República, absoluto y total, desde la época de el general Lázaro Cárdenas. Recuerden que él se sacudió la presencia del jefe máximo de la revolución, de Plutarco Elías Calles, y él instaura esta concepción del respeto absoluto y del poder absoluto que tenía el presidente de la República, mismo que va a heredar el presidente Luis Echeverría, en una condición que va a durar esta cuestión del poder absoluto del presidente desde los días de Cárdenas hasta los días, en realidad, del presidente Carlos Salinas de Gortari. Todavía a Zedillo le tocó un poquito, pero es quien pierde esta calidad de poder omnímodo y máximo de la República. Así que Luis Echeverría está en el centro de este tiempo histórico en el cual el poder es todo del presidente. Él nació, Luis Echeverría, en el año de 1922. Tiene, al día de hoy, insisto, con una salud proverbial,
con los achaques propios de la edad que ha padecido y que nos hemos enterado por las noticias, pero tiene ya 99 años y medio casi, y ya va para el centenario. Ha sido el presidente de la República más longevo que hemos tenido, y simplemente para abreviar en su biografía, para poder entrar al tema que nos ocupa en esta ocasión, les diré que desde 1946 ingresó al PRI. Era un joven abogado de 24 años de edad cuando fue incorporado al Partido Revolucionario Institucional y en una posición además bastante ventajosa. Fue secretario particular, así de joven, de quien era presidente del partido, el general Sánchez Taboada, quien va a ser su primer impulsor, de quien va a ser un eficaz colaborador, tanto así que lo va a llevar por el camino ascendente en la burocracia política mexicana. Luis Echeverría, después de ser secretario particular del presidente del PRI, pasará a la Secretaría de Marina. Era civil, pero ocupó allí la Dirección General de Cuenta y Administración. Esto durante el periodo presidencial del presidente Ruiz Cortines. Ahí mismo también será promovido al cargo de oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública. Y luego, con el cambio de gobierno, como había participado muy destacadamente en la campaña presidencial de Adolfo López Mateos, López Mateos lo va a premiar, lo va a nombrar subsecretario de Gobernación y allí empezará su carrera política. Así que, bien podemos afirmar que al presidente Adolfo López Mateos es a quien deberá Luis Echeverría el empujón final que lo va a colocar en la recta final, que lo llevará a la presidencia. Pero de esto, amigas y amigos, platicaremos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta ocasión, en el cual estamos platicando acerca de los tiempos del presidente Luis Echeverría Álvarez. De allá, de 1970 a 1976, un tiempo en el cual yo ya era joven. A mí me tocó vivir esa época, seguramente a muchos de ustedes también, seguramente a la gran mayoría de ustedes o no se acuerdan o de plano no les tocó, porque son todos mucho más jóvenes, pero sin embargo es una época importante y capital que vale la pena conocer. Porque si es verdad o es mentira, que es lo que tenemos que demostrar, que el gobierno actual tiene mucho parecido, que aspira a ser, que quiere regresar a la época en que gobernó Luis Echeverría, solamente conociendo lo que pasó en aquellos años, hace medio siglo, hace 50 años, podremos estar en condiciones de o confirmar o de plano rechazar estas ideas. Repito lo que decía yo en el primer bloque, hoy con el abuso de las redes sociales, en el que todo mundo participa diciendo lo primero que se le ocurre. Recuerden que alguna vez ya lo platicamos, pero el gran filósofo, novelista, escritor, filólogo Humberto Eco, ya fallecido, tenía una frase lapidaria en la cual decía que en las redes sociales han permitido que aparezcan una legión de idiotas que antes permanecían en silencio y solamente decían sus boberías en las charlas de café. Ahora las dicen en grande y se comunican, y esas palabras, esos mensajes a veces verdaderamente falaces, llegan a todas partes. Y lo peor es que les hacemos caso y creemos lo que se dice en ellas sin verificar ni fuente ni contenido. Bueno, la idea de este programa, ya para no detenerme, es precisamente comprobar que sepamos si en verdad estamos regresando al pasado o no. Y a ese pasado, de 1970 a 1976. Para lo cual decía yo hace un momentito, cuando nos fuimos al corte, que Luis Echeverría Álvarez deberá el gran empujón de su carrera al presidente Adolfo López Mateos. Sobre todo porque en la campaña presidencial de López Mateos se había destacado este joven funcionario con una eficacia que dejó, sorprendido gratamente a don Adolfo, y cuando toma posesión de la presidencia de la República,
Luis Echeverría seguía en ese momento en el PRI, simplemente esperando a ver qué iba a pasar y dónde podría acomodarse, recibió la orden de presentarse en la Secretaría de Gobernación, en donde su titular, Gustavo Díaz Ordaz, tal cual le dijo: abogado, me ordena el presidente López Mateos que lo designe subsecretario de Gobernación. Es decir, no fue una decisión de Díaz Ordaz, sino que a Díaz Ordaz se lo impuso el propio presidente Adolfo López Mateos. Este es el espaldarazo final. A partir de ese momento, cuando se convierte ya en subsecretario de Gobernación en 1958, comenzará una labor eficaz. Era muy, pero muy trabajador. Una labor además también callada, una labor discreta, una labor de bajo perfil, diríamos hoy en día, en la cual únicamente se dedicó a trabajar, a trabajar, a trabajar. Era un hombre que era hoy lo que se llama un workahólico, ¿eh? Trabajaba 16, 18 horas diarias, ¿eh? Era un hombre entregado por completo a sus responsabilidades laborales. Y esto, pues, fue visto a la larga con muy buenos ojos por Gustavo Díaz Ordaz. Eficacia, discreción, laboriosidad, lealtad. Y cuando llegaron los momentos decisivos de la presidencia de Díaz Ordaz, y me refiero con estos momentos al año de 1968, y particularmente a la represión del movimiento estudiantil, Díaz Ordaz operó bajo las sombras un poco, y con el paso del tiempo ha sido acusado de haber sido él el principal ejecutor de la represión sangrienta en contra de los muchachos. Inclusive, a lo mejor lo recuerdan ustedes, hace ya una veintena de años, fue inclusive denunciado, fue procesado, se le mantuvo en prisión domiciliaria, en su propio domicilio. Finalmente en 2006 fue ya exonerado, pero se le sometió a proceso, acusándolo de ser el actor fundamental de la matanza de 1968. No lo sabemos en realidad, no podríamos afirmar si lo fue o no lo fue. Lo que sí sabemos es que jurídica y judicialmente fue exonerado después de todas las pruebas que se presentaron en contra de él y también las que él mismo pudo ofrecer a favor de él. Así que fue liberado. De cualquier suerte, ya nuestra legislación establece que después de los 70 años, las penas de prisión se purgan en prisión domiciliaria, en las casas de cada quien. Sin embargo, quedó siempre la duda, y en los días previos a su nominación, y aún después ya, cuando finalmente, por el dedazo de Gustavo Díaz Ordaz, fue convertido en candidato a la presidencia de la República, el propio Gustavo Díaz Ordaz salió a su defensa a cubrirlo. En el informe de gobierno del día 1 de septiembre de 1969, el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, dijo en público y a viva voz que él asumía personalmente toda la responsabilidad jurídica, política e histórica de los sucesos ocurridos en 1968. Es decir, el presidente Díaz Ordaz atrajo para sí toda la responsabilidad para liberar al que sería su delfín, su designado, Luis Echeverría, como candidato a la presidencia. Hay muchas versiones de que una vez que fue destapado Echeverría y con una serie de actos en su campaña presidencial que causó la molestia de Díaz Ordaz. A lo mejor sí. Hay un libro maravilloso que les recomiendo muchísimo, que se llama La herencia, y que escribió Jorge Castañeda, en donde hay una entrevista espléndida a Luis Echeverría, y además también hay un apartado en el que se estudia todo lo relativo a cómo fue
la postulación de Echeverría a la presidencia de la República. Se los recomiendo. La herencia de Jorge Castañeda. Es un libro básico para entender al sistema político mexicano de aquellos años. Y en este libro se plantea, eso sí, que había la molestia del presidente Díaz Ordaz por los desplantes que Echeverría cometía en campaña y que alguna vez llegó a pensar en que lo sustituiría como candidato. Finalmente no lo hizo. Y vamos a lo que nos ocupa y que nos importa. Y el día 1 de diciembre del año de 1970, Luis Echeverría Álvarez, que para ese momento tenía 48 años de edad, muy joven en realidad, asumió la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Se convirtió en presidente de la República. Y una vez que asumió la presidencia, aquí sí se transformó. Miren, hay un comentario maravilloso y también otro libro que les recomiendo que se llama El estilo personal de gobernar. Un libro que se agotó lamentablemente y deberían reeditarlo. El estilo personal de gobernar, escrito por aquel gran sabio mexicano, politólogo, historiador, economista, abogado, diplomático, un hombre de primera línea en nuestra vida intelectual, don Daniel Cosío Villegas. Escribió este libro, El estilo personal de gobernar, examinando la conducta presidencial de Luis Echeverría. Y don Daniel da cuenta del cambio profundo que significó el ponerse la banda presidencial, el sentarse en la silla presidencial, el rendir la protesta como presidente de la República en Luis Echeverría. De ser un hombre que, decía yo a su momento, tenía fama de discreto, de bajo perfil, un hombre callado, de pocos amigos, un hombre que mantenía siempre una actitud, pues, de muchísima prudencia, de muchísimo cuidado, que jamás se exhibió, que jamás dio motivo a un escándalo, que jamás hizo nada para que mereciera comentarios en la prensa. Un hombre, repito, absolutamente sigiloso, cuidadoso, casi mudo. De pronto, cuando asume la presidencia de la República, y esto cuenta don Daniel Cosío Villegas, y los que lo vivimos podemos pensarlo también que así sucedió, cambió por completo y comenzó a hablar, no paraba de hablar. Discursos a todas horas, todos los días del año, en todo momento, y decía Cosío Villegas que parecía que el presidente tenía una necesidad fisiológica de hablar, y pensaba que sus palabras no solamente llegaban a México, llegaban a toda América, llegaban al mundo y quizás llegaban hasta el sistema solar. Un hombre que hablaba de todo, todos los días, a todas horas, lo cual obviamente conduce a veces a decir dislates y equivocaciones. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este programa, un programa en el cual estamos haciendo una visita al pasado, un recuerdo histórico de cómo era el México hace 50 años, durante el gobierno del presidente Luis Echeverría, que fue mandatario de este país entre los años de 1970 y 1976, con la idea fundamental, que es indispensable, recuerden aquella frase: los hombres que no conocen su historia están condenados a repetirla, que se aplica también a las naciones, con la idea, repito, de que conozcamos ese pasado, para saber si hoy en día, como se dice en las redes sociales, como se comenta en los medios de comunicación escritos o electrónicos, estamos regresando a esa época. Regresando en el sentido no de tiempo, pero sí en cuanto a políticas públicas, en cuanto a medidas, en cuanto a regulación, en cuanto a leyes, en cuanto a ideas. Estaremos volviendo atrás las manecillas de nuestro reloj vital que nos conduce al futuro, pero que parece que están metiendo reversa para regresar al pasado. Esto lo vamos a saber
si tenemos los elementos para hacer el contraste, la comparación. Para eso es la historia, para evitar los errores del pasado, conociéndola. Por eso, para no hacer juicios apresurados, para no caer en la trampa, ya sea de aceptar lo que dicen las redes sociales o de rechazar lo que dicen las redes sociales y los comentaristas, mejor los invito y que me acompañen y hagamos este gran repaso de cómo fue aquel tiempo, examinando como lo estamos haciendo ahorita, primeramente, la propia personalidad del presidente Luis Echeverría. Decía yo hace un momento que hay en su propia vida una gran transformación al momento en que asume la presidencia de la República y dejó de ser aquel funcionario eficaz, callado y discreto y de bajo perfil para convertirse en un hombre que hablaba, con una necesidad fisiológica de hablar, según comentaba don Daniel Cosío Villegas en este libro fabuloso que les recomiendo, que se llama El estilo personal de gobernar, en donde describe esta actitud del presidente que le urgía, literalmente, le urgía estar hablando todo el tiempo. Hablaba tanto que llegó a equivocarse. Todos conocemos aquella frase feliz, llamémoslo así, para los caricaturistas mexicanos y para el humor nacional, cuando el presidente Echeverría, finalmente acorralado en una de tantas entrevistas que concedía de prensa y que no supo qué contestar, y como era tal su pasión por hablar, simplemente dijo algo, y algunos colaboradores también lo comentó, algo como esto. Cuando le preguntan, oiga, ¿qué va a pasar con tal asunto? Echeverría dijo, miren, eso ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. A lo mejor se han exagerado estas palabras, pero finalmente quedaron como una especie de símbolo de su gobierno. Era tanta la imperiosa necesidad de hablar de Echeverría que esta frase, de que ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario, quedará como una especie de marca indeleble de lo que fue su gobierno. Pero bueno, él hablaba, sabía que era dueño absoluto de todo el poder. No le gustaba ser llamado presidente, así a secas. Le gustaban otros cargos que él mismo inventó, como por ejemplo, el día que llegó a decir que él era el coordinador de los esfuerzos nacionales. También llegó a decir que era el rector de los destinos del país. En otra ocasión también comentó, ante la inminencia de los problemas que había que atender, y como él era el único que trabajaba 16, 18 horas diarias, lo cual era cierto, se atrevió a formular esta declaración. Lo que pasa es que yo soy todo en este país. Él se sabía, se sentía, se creía el señor de todo, el que hacía todo, el que velaba por todos, el que trabajaba para todos. Y claro, había una carga de corifeos que le hacían comparsa. En algunas ocasiones, por ejemplo, Fernando Benítez llegó a decir, con Echeverría o el fascismo. El propio Carlos Fuentes se atrevía a decir de que todo el país había una conjura reaccionaria y de derecha conservadora en contra del patriota Luis Echeverría. Y en otra ocasión, fíjense, los parangones y los paralelismos, en otra ocasión, en un periódico allá en Monterrey, un destacado historiador e intelectual de aquel tiempo, ya murió, don José Iturriaga, llegó a decir que el presidente Echeverría era el nuevo Mesías, el director de la cuarta sinfonía, más bien del cuarto movimiento de nuestra Sinfonía Nacional, que nuestro primer movimiento había sido la independencia, nuestro segundo movimiento en esta sinfonía había sido la reforma, el tercer movimiento había sido la revolución y el cuarto movimiento de la Sinfonía Nacional era el que encabezaba y dirigía ahora el presidente Luis Echeverría, el Mesías, el nuevo Mesías. Ahí está la prensa, ¿eh? Ahí está. Esto sucedía allá, en la época del presidente Echeverría. Un hombre, pues,
trabajador, sí, indudablemente. Miren, hay una anécdota muy interesante que cuenta en sus memorias el después presidente José López Portillo, cuando eran convocados al acuerdo, a Los Pinos, o donde estuviese el presidente Echeverría, acuerdos que eran larguísimos, que duraban 7, 8 horas. Así duraban inclusive sus informes presidenciales, ¿eh? Él tiene el récord de que han sido los de mayor duración. Pero bueno, en alguna junta estaba presente José López Portillo, que en ese momento pues todavía no aspiraba a nada, era un ser humano todavía normal, y la junta transcurría, llevaba ya 7, 8, 9 horas y el presidente Echeverría no se movía de su lugar y no dejaba que tampoco nadie se levantara ni al baño. Y José López Portillo cuenta que ya no aguantaba las ganas de pasar al sanitario y no podía levantarse de su silla porque estaba allí el presidente. No le quedó más remedio, dice él, que hasta se le salían las lagrimitas y en cuanto pudo corrió al baño porque ya no aguantaba más. En cambio el presidente ni se movía y aguantaba en su lugar y estaba ahí todo el tiempo, ¿eh? Tenía una vitalidad enorme. Claro, también tenía 48 años de edad, repito, cuando asume la presidencia de la República. En alguna otra ocasión, también en una de esas largas juntas que se prolongaban hasta la madrugada, un funcionario se la pasó levantando la mano y nunca le dio la palabra al presidente. Cuando finalmente, 6, 7 horas después, le concedió el uso de la voz: señor presidente, me permite retirarme porque mi padre acaba de morir y tengo que ir al funeral. De ese tamaño. Pero bueno, es el presidente de la República, Luis Echeverría, un hombre, sí, muy trabajador, con una vitalidad, con una energía enorme, que se la pasó hablando todo el sexenio y viajando por el país todo el sexenio. Esto es indudable. Pero esta es la descripción personal. Vamos a entrar ya a los temas importantes. Primero, vamos a hablar un poquito de la política interna. Miren, es una época muy muy interesante porque al presidente Luis Echeverría le gustaba mucho la historia de bronce, por supuesto, la historia patria, así tipo de los libros de texto. Él decía que su mayor admiración, los personajes a los cuales él quería emular, los personajes que tenían para él, pues dentro de su corazón, una mayor presencia y que eran decisivos en su influencia sobre él, eran dos. Uno, a quien pudo conocer inclusive, el general Lázaro Cárdenas, y el otro, por supuesto, Benito Juárez. Eran los personajes históricos que marcaban para él el destino de México y que, según él, también guiaban sus pasos. Ahorita veremos cómo. Otro personaje que también le gustaba mucho era Emiliano Zapata, no tanto como los dos anteriores, pero también era seguidor de Zapata. Llegó a decir que Zapata aún tenía las botas puestas. Amaba la historia, disfrutaba la historia, le gustaba la historia y decía citas históricas y hablaba de historia también en sus discursos. Llegó a tal grado su pasión por la historia que en el año de 1971, precisamente hace 50 años, cuando México conmemoraba el 150 aniversario de la consumación de la independencia, Luis Echeverría decidió cambiar la historia. A través de un decreto, ordenó y dispuso que el consumador de la independencia de México era Vicente Guerrero. Borró por completo a Iturbide, lo hizo a un lado, y declaró en un decreto que Vicente Guerrero era el consumador de la independencia. Y aprovechó la coyuntura, creo que lo he platicado en alguna otra ocasión, cuando allá en la antigua Padilla, en Tamaulipas, se construyó una presa. La presa queda bajo las aguas de la gran masa de agua, y a la presa, por supuesto, le imponen el nombre de presa Vicente Guerrero. El nombre de Guerrero en la presa y la masa de agua sepultando la sepultura, valga la redundancia, de Agustín de Iturbide en Padilla, para olvidarlo, para finalmente echarle tierra y echarle agua. Así que
cambió la historia por decreto Luis Echeverría. Y de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque de esta ocasión, de este programa, que se me fue rapidísimo. En realidad, los tiempos con los programas grabados creo que a mí me están conviniendo en el sentido de que los aprovecho al máximo. Claro, extraño estar en vivo, pero sin embargo, este sistema para mí ha sido provechoso porque alargo los minutos lo más posible con el contenido del tema, como el que estamos tratando en esta ocasión, que se refiere al gobierno del presidente Luis Echeverría, para efecto de poder contrastar la historia con el presente. Nada más con eso. No digo más, ya lo platiqué en bloques anteriores. Déjenme continuar con esta parte que es, a mi juicio, muy interesante. Cuando el presidente Luis Echeverría, que sabía historia, bueno, la historia oficial la conocía muy bien, quiso cambiarla y decretó que Vicente Guerrero era el consumador de la independencia. Bueno, esto fue en el año 71. Me brinco rápidamente al año siguiente, en 1972, en el que se conmemoraba el centenario del fallecimiento de Benito Juárez. Lo declaró, por supuesto, año de Juárez. A lo mejor se acuerdan quienes vivían en aquel tiempo ya. El año de Juárez. Juárez para arriba y por abajo durante todo un año, porque el presidente ordenó pues grandes homenajes, muchísimas publicaciones. En aquel tiempo sí se editaban muchos, pero muchos libros. Las instituciones educativas públicas, las asociaciones, los historiadores, todo mundo escribió de Benito Juárez y se publicaron decenas y decenas de libros. Eso estuvo bien, se enriqueció muchísimo y sobre todo aparecieron cosas fundamentales como el Archivo Juárez, que finalmente en 16 gruesos volúmenes pudo publicarse. Esto es fundamental. No era una historia tan cargada. El gobierno le gustaba publicar, y a veces ni se fijaba qué publicaba, y así como hubo cosas bastante chabacanas, hubo cosas muy, pero muy serias, y muy, muy bien fundadas, y muy sensatas, y muy demoledoras, ¿eh? Afortunadamente, los funcionarios de aquel tiempo no leían, pero sí publicaban, eso sí, les gustaba mucho publicar. Bueno, el año de Juárez. Es que el presidente se sentía un poco Juárez. Decía que era una especie de meta, una especie de figura a la cual él quería seguir en su comportamiento, su conducta, pero lo asumió hasta en una forma propia. Cuando descubrió que doña Margarita Maza, la esposa de don Benito, cuando hacía en algún evento público se refería a su marido, o en alguna tertulia o de visita, en lugar de decir mi esposo, en lugar de decir Benito, decía Juárez. Juárez. Margarita hablaba de don Benito con su apellido. Juárez. Vayan a ver a Juárez. O díganle a Juárez. Es que vino Juárez. Va a venir Juárez a cenar. Y entonces a él le gustó mucho. Y, pues, igualmente, la respetable señora doña María Esther Zuno Echeverría, una mujer respetable, vamos a hablar de ella la próxima semana, una mujer verdaderamente digna y respetable, también se refería a su marido como Echeverría. Le decía, Echeverría, vayan con Echeverría, vean Echeverría. Esto fue muy, muy curioso, asumir la personalidad de don Benito en el año del centenario del fallecimiento de nuestro héroe de bronce más epónimo. Esta es, digamos, la parte de política interna de manejo de la historia. Pero vamos a lo importante. Al presidente Echeverría no le gustaba que lo criticaran. De plano, no le gustaba. Afortunadamente había muchos intelectuales orgánicos, grandes escritores a sueldo del gobierno. Ya dije, por ejemplo, Fernando Benítez, que gritó Echeverría o el fascismo. Carlos Fuentes, que era verdaderamente apasionado por Echeverría y que acusaba a todo el mundo de conspiraciones conservadoras y de derechas para afectar al gobierno de don Luis Echeverría. Pero hubo otros que no,
Quizás el principal crítico fue Daniel Cosío Villegas. Ya comentaba hace un momento que incluso les recomiendo su libro. Ojalá lo puedan encontrar, aunque sea en una librería de viejo. El libro que se llama El estilo personal de gobernar, en donde describe perfectamente bien las actitudes y las analiza y las examina de Luis Echeverría. Bueno, Echeverría de plano no soportaba a don Daniel, pero era don Daniel. Había un respeto por la intelectualidad. El hombre era muy crítico, pero sin embargo, el presidente Echeverría jamás se atrevió ni siquiera a atacarlo en público, ¿eh? En cambio, se conformaba con mandar pegarle, con que se publicaran panfletos difamatorios anónimos, y cuando se dio cuenta que don Daniel Cosío Villegas pues no cejaba y no se rendía, no le quedó más remedio que aceptar platicar con él. Pero don Daniel Cosío Villegas puso sus condiciones, invitó al presidente a comer a su casa, y Echeverría tuvo que aceptar. Había una fuerza moral, un prestigio auténtico de Cosío Villegas que doblegó al presidente. Claro, el presidente se desquitó y pues cerró uno de los lugares donde trabajaba Cosío Villegas, un periódico que en ese tiempo era muy libre, un periódico que diario criticaba al presidente de la República, y esto no le gustó a Luis Echeverría. Me refiero al famosísimo caso del periódico Excelsior. El Excelsior de aquel tiempo, que es muy distinto al Excelsior que le siguió después. Hoy es diferente, pero en aquellos años, en 1970, 71, 72, Excelsior era un periódico hipercrítico. Lo dirigía un gran periodista, don Julio Scherer. Ahí colaboraba Daniel Cosío Villegas, también Vicente Leñero, y muchos otros que después, cuando fueron cerrados, cuando los clausuraron de plano, con un golpe de estado para que tomara posesión otro fulano, que fue un vendido al gobierno, por supuesto, cuando los corrieron, este grupo fundó la revista Proceso. Este es el origen de la revista Proceso actual. Fueron aquellos a quienes Luis Echeverría, con un golpe de estado interno del periódico, los echó a la calle, se clausuró esa administración, se inició otra, ya totalmente vendida, y que cantaba loas y elogiaba al presidente, que es lo que el presidente quería. No soportaba a los críticos. Y tampoco soportaba que los muchachos, a los cuales acusaba de jóvenes irresponsables, de jóvenes vendidos, de émulos de los gringos, pues no estuviesen de acuerdo, y pasaron varios episodios en los cuales, por ejemplo, que ya lo platicábamos hace unos días, reprimió su gobierno. No sabemos si por orden de él, quiero aclarar esto, no sabemos si él interviene, pero su gobierno y el gobierno del entonces Distrito Federal reprimió a través del grupo paramilitar de los Halcones la manifestación estudiantil pacífica ocurrida el día 10 de junio de 1971, allá en la calzada México-Tacuba, en la esquina de la Escuela Nacional de Maestros, a la altura del Metro Normal. Insisto, no sabemos si él fue quien dio la orden, no lo sabemos. Fue inclusive exonerado de esa acusación. Lo que sí sabemos es que su gobierno, sus funcionarios, los que reprimen la manifestación estudiantil, no le gustaban los jóvenes revoltosos. El desquite vendrá años después. Ustedes recuerdan que cuando el presidente Echeverría intentó, años más tarde, visitar las instalaciones de la Ciudad Universitaria en la Ciudad de México, los muchachos, literalmente, lo echaron de allí, le aventaron de pedradas y una piedra atinó en su cabeza, en su frente, y salió lastimado. Esta fue, de alguna manera,
la respuesta que la juventud estudiosa de aquel tiempo le dio al presidente Echeverría cuando intentó ingresar a la UNAM de visita, a un discurso nada más, a una ceremonia. Pues lo echaron de ahí. Pero quizás lo más grave es que en estos años de 1970 a 1976, a pesar de que el presidente Luis Echeverría postula y pregona ciertas ideas, o dice ser casi de izquierda, un hombre que se la pasa defendiendo lo que él llama las clases populares, un hombre cuyas ideas políticas y los procesos que está iniciando, las políticas públicas que está desarrollando, parecen ser de una economía centralmente planificada que tiende hacia la izquierda, un hombre que pregona ser un liberal, un hombre que pregona ser un hombre de ideas avanzadas, un hombre que pregona estar a favor siempre del pueblo, es quien lanza la famosísima guerra sucia en contra de los grupos guerrilleros mexicanos, que lo sabía, sí, y quizás estaban también mal encaminados, pero la respuesta del gobierno fue terrible y sangrienta y ocasionó centenares de muertes. Esta es una contradicción del gobierno de Luis Echeverría. Pero de estos temas, amigas y amigos, vamos a continuar platicando, si Dios me lo permite, la próxima semana. Pásenla, por favor, muy, pero muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.